Estimados alumnos, vamos a ver un ejemplo del tiro parabólico horizontal que nos va a servir para, previo al video donde voy a resolver los ejercicios que vienen en la guía, ustedes puedan tener una idea de cómo se analiza el movimiento de un proyectil en el tiro parabólico horizontal, que es el comportamiento similar al que tiene un cuerpo en caída libre, únicamente que también, además de la caída en Y vertical, tiene también un avance horizontal. Entonces, nos dice que una bala de cañón se dispara horizontalmente con una velocidad inicial de 160 metros sobre segundo desde lo alto de un acantilado a 309 metros de altura sobre el nivel del mar, como se muestra en la figura. Y nos pide que se calcule el tiempo que tardará la bala en caer al mar, la distancia horizontal desde el pie del acantilado al punto de impacto, es decir, desde aquí hasta donde va a caer la bala, en este punto, y cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad cuando la bala cae en el mar, es decir, cuánto vale su componente de velocidad en X, cuánto vale su componente de velocidad en Y, y por lo tanto, a partir del teorema de Pitágoras, cuánto vale su velocidad resultante. Recuerden que esto es muy similar a lo que hacíamos cuando veíamos los componentes de fuerza en el bloque 1. Entonces vamos a hacer ese análisis en ese punto. Vamos a empezar por calcular el tiempo que tardará la bala en el mar, es decir, el tiempo que va a ser el recorrido desde que se dispara hasta el momento justo en el que cae. Recuerden que aquí es muy importante que tengan a la mano los apuntes que les mandé para que ustedes puedan ver las fórmulas que vamos a emplear y puedan atender un poquito a esa poca teoría que viene en los apuntes que les va a servir para ubicarse de mejor manera. La teoría nos dice que en el tiro parabólico horizontal la velocidad inicial con la que parte un móvil en Y, es decir, la velocidad inicial en Y siempre es igual a cero. Esa es una condición que tenemos que tomar en cuenta que nos va a ser útil cuando pasemos al análisis de proyectiles en el movimiento de tiro parabólico oblicuo. Y la velocidad en X tiene un comportamiento que siempre va a estar en movimiento rectilíneo uniforme. Y esto lo vamos a estar mencionando constantemente cuando utilicemos o analicemos partes de los ejercicios que nos piden calcular algo con la velocidad que se involucra en X. Entonces, para determinar el tiempo que tarda la bala en caer al mar, nosotros tenemos esta fórmula ya establecida que retomamos también desde que veíamos en caída libre. Recuerden que el comportamiento de una bala en el parabólico horizontal es muy similar a lo que sucede en la caída libre de un cuerpo, nada más que aquí también se mueve de manera horizontal en X. ¿Ok? Entonces, si nuestra fórmula para calcular la velocidad con la que cae un cuerpo en caída libre, el tiempo que tarda en caer es igual al tiempo de la raíz cuadrada de dos veces la altura desde donde se lanza el cuerpo sobre la gravedad. En este caso la gravedad es positiva porque el cuerpo acelera mientras va cayendo. Y tendríamos yo, para hacer más rápido el análisis y el más corto el video, ya están aquí hechas las operaciones. Tomo la altura de los 309, que es la altura desde donde se dispara, realizo mi operación y el tiempo que tarda en caer la bala es de 7.937 segundos. Con este tiempo que yo acabo de calcular aquí, como la velocidad que yo tengo en X es de movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto la velocidad es constante, es decir, que la velocidad en X vale 160 metros sobre segundo. Si ya tengo el tiempo en el que tarda en caer la bala y conozco la velocidad en X con la que se está moviendo, puedo determinar el desplazamiento horizontal, es decir, el alcance máximo que alcanza la bala de forma horizontal sobre el eje de las X, recordando que se mueve en movimiento rectilíneo uniforme cuando hablamos del eje de las X. Por lo tanto, la distancia a la que va a alcanzar la bala o su alcance máximo horizontal
será igual a la velocidad inicial que tengo en X, que son mis 160 metros sobre segundo, por el tiempo que tarda la bala en el aire, que es el que calculé en primera instancia de 7.937 segundos, y eso nos da un poquito más de 1 kilómetro, nos da 1269.92 metros. Entonces ya tengo el tiempo que tarda en caer el mar y la distancia que avanza en X. Finalmente, lo que me pide calcular el ejercicio es que determine yo los componentes que tiene esta bala al momento de caer, es decir, el componente en X y el componente en Y, para poder obtener mi componente resultante. ¿Ok? Si la bala en X tiene la característica de ser un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en X en cualquier momento es igual a la velocidad inicial en X, que vale 160 metros sobre segundo. Entonces ya conozco mi componente de velocidad en X. Para calcular el componente de la velocidad en Y, puedo hacer dos tipos de cálculo. Puedo considerar de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que la velocidad en Y o la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Pero la teoría a mí me dice que la velocidad inicial en Y siempre va a ser igual en el tiro parabólico horizontal a cero. Por lo tanto, puedo eliminar esta velocidad de aquí y únicamente decir que la velocidad final en Y, es decir, en el momento de impacto, va a ser igual. De hecho, puede ser en cualquier momento, ¿eh? Si yo conozco el tiempo, puedo determinar en cualquier momento la velocidad en Y. Pero en este caso, que es el momento de impacto, entonces tengo que considerar el valor de la gravedad por el valor del tiempo que permanece en el aire, que fue el tiempo que nosotros calculamos que tardaba la bala en llegar al agua. Hacemos la multiplicación y me da que son 77.861 metros sobre segundo. Otra de las formas en la que lo podemos calcular es utilizando la fórmula para calcular la velocidad final de un objeto en caída libre. Recuerdan que era la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura desde donde se deja caer. En este caso, la altura es la altura desde la cual se dispara la bala, que la conocemos de dato, que son 309 metros. Por lo tanto, si nosotros resolvemos, obtenemos el mismo resultado y podemos comprobar el resultado anterior. En ambos casos nos da 77.861 metros sobre segundo. Como ya conozco mi componente en X y ya conozco mi componente en Y, estoy facultado para aplicar mi teorema de Pitágoras de esta manera y encontrar mi velocidad resultante. A cada uno de los componentes los voy a elevar al cuadrado, los sumo, le saco la raíz cuadrada y obtengo una velocidad resultante, que es esta que yo tengo aquí, que es el producto de ambos componentes, el componente en X y el componente en Y, que vale 177.939 metros sobre segundo. Como conozco el componente en X y conozco el componente en Y, puedo determinar el ángulo con el que cae la bala en el agua. Es decir, tomo la tangente, el ángulo θ, es igual a la tangente menos 1 de la velocidad que tengo en Y sobre el componente de velocidad en X. Si yo resuelvo, la bala cae con un ángulo de 25.949 grados. Recuerden, esto es de manera muy similar a los análisis que hicimos cuando analizamos fuerzas en un plano cartesiano. Es exactamente lo mismo, porque recuerden que la velocidad, al igual que la fuerza, es una cantidad vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido. Y con eso terminamos el ejemplo de tiro parabólico horizontal. Gracias.